Hola, buenas noches desde Barcelona, buenas tardes a todas las personas participantes desde América Latina. Un gusto y un placer poder compartir esta sesión organizada por paradiplomacia.org, cuyos organizadores son viejos compañeros y colegas. Y pido disculpas de antemano porque no me podré quedar a los debates. Lamentablemente tenía otros compromisos, pero no podía dejar pasar estar justo en el primero, uno de los primeros, bueno, no, uno de los primeros no, el primer evento con motivo del Día Mundial Metropolitano que se está organizando, el organizado por Paradiplomacia. En ese sentido, me gustaría contextualizar el Día Metropolitano, en qué consiste, qué objetivos tenemos cuando hace 3 años desde Metrópolis lanzamos esta idea de organizar una vez al año un espacio, un día, una jornada que permitiera reflexionar sobre todos los temas metropolitanos. De hecho, el día oficial es el 7 de octubre, porque coincide con el día que se firmó la Declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas, que coincidía con la conferencia temática que organizó la ciudad de Montreal de cara a Habitat 3. Y en esa declaración yo creo que hay muchos elementos donde se apuntaba todos los procesos de metropolización que estamos observando actualmente y que parece que son imparables. En este sentido, el Día Mundial Metropolitano, yo decía sí que es el día 7 de octubre, pero al final a lo largo de todo el mes de octubre, pues organizaciones, miembros de y áreas metropolitanas, miembros de Metrópolis, otras organizaciones amigas, o animamos a organizar eventos de intercambio, de debate, de diálogo, de reflexión, porque pretende este Día Metropolitano ser un instrumento de sensibilización ante todos los procesos, como comentaba antes, de metropolización que se dan en todas las regiones del mundo, con dimensiones y puede que diferentes e intensidades diferentes, pero es un proceso que se está produciendo en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en Norteamérica. Se hablaba mucho que el siglo XXI era el siglo urbano, ¿no? Pero sobre todo creo que es el siglo metropolitano, y cuando hablamos de metropolización y tema metropolitano, no hablamos de un, o al menos desde Metrópolis, la Organización Mundial de Áreas Metropolitanas y Grandes Ciudades, no hablamos de una perspectiva solamente en el marco institucional, cómo se denomina ese espacio metropolitano, pero sí esa realidad urbana que va mucho más allá de una ciudad, ¿no? Y que tiene unos componentes y unas complejidades muy diferentes de otro tipo de conglomerados urbanos. En ese sentido, como decía, buscamos abrir espacios de diálogo con todos los actores, llegar también a la ciudadanía. De hecho, hay otros eventos, tipos de eventos diferentes, llegar a la ciudadanía y a los stakeholders metropolitanos para unirnos a un diálogo, ¿no? Ese diálogo sobre los retos, sobre las soluciones, sobre las políticas públicas que son necesarias definir, cómo podemos hacer espacios metropolitanos que sean más habitables, que incorporen a todas las personas, que aseguren la calidad de vida, que permitan al final también redundar en una mejor gestión de las políticas públicas y los servicios públicos, ¿no? Y, como comentaba también, acercar la realidad metropolitana a la ciudadanía. Y en ese sentido, agradecer, ¿no?, a Paradiplomacia, que ha sido el primero este año en incorporarse a organizar un tipo de evento dentro del Día Mundial Metropolitano. Es interesante, creo, también la temática, porque además coincide con una de las líneas de trabajo que hemos estado impulsando en los últimos tiempos en Metrópolis, que es toda la temática de la internacionalización de los espacios metropolitanos. De hecho, a finales del año pasado lanzamos un issue paper, es un documento de orientación sobre la internacionalización de los espacios metropolitanos. Justo estamos finalizando un trabajo con el Chicago Council on Global Affairs, un estudio sobre 50 ciudades, 51 ciudades, de las cuales 20 son miembros de Metrópolis, sobre los modelos, las capacidades que tienen estas ciudades para la gestión internacional, para la acción internacional. Y por otra parte también, yo creo, la temática de hoy, ¿no? Cómo también la cooperación entre ciudades, en este contexto, en el contexto latinoamericano, a la luz de la COVID, cómo es necesaria, más que nunca, esta cooperación entre ciudades, ¿no? Y también, por ejemplo, desde Metrópolis me gustaría citar, ¿no?, el apoyo que hemos hecho a nuestra membresía y a otros gobiernos locales de todo el mundo, generando, por ejemplo, la plataforma Ciudades por la Salud Global, Cities for Global Health, donde hay más de 600 experiencias, protocolos, políticas públicas, planes estratégicos, etcétera, vinculados a cómo los gobiernos locales, las ciudades, la membresía de Metrópolis y otros gobiernos locales han dado respuesta, están dando respuesta a la pandemia, ¿no? O también los Life Learning Experiences, que eran unos espacios de intercambio con UN Habitat y CGLU sobre respuestas políticas a los retos de la COVID, pero como espacios compartidos de aprendizaje entre gobiernos locales, ¿no? Yo creo que esto es uno de los elementos que ha puesto más de manifiesto esta pandemia en relación a la acción internacional de los gobiernos locales y de las ciudades,
que es esa necesidad de actuación conjunta, de compartir, de aprender y de acompañarse. Por otra parte, me gustaría destacar que después de 3 años, este es el primer año que UN Habitat ha dado apoyo plenamente al Día Mundial Metropolitano y de hecho se incorpora en el mes urbano, ¿no?, que es patrocinado por UN Habitat. Así que, bueno, muchísimas gracias. También saludar, ¿no?, a los colegas de Belo Horizonte, Bogotá y Buenos Aires. Solamente por casualidad, para Diplomacia, buscasteis ciudades hoy, miembros de Metrópolis, que empezaran por B, porque ha sido casualidad cuando veía, digo, casualidad Belo Horizonte, Bogotá y Buenos Aires, ¿no? Pero deciros también que justo estaba comprobando en la plataforma Cities for Global Health y han sido de las ciudades miembros de Metrópolis más activas participando y compartiendo su conocimiento y saber en la respuesta al COVID. Así que, bueno, deseo que tengan un buen debate, que sea muy fructífero y que todos los elementos que salgan hoy nos aporten también a todas las reflexiones que estamos desarrollando en Metrópolis. Muchas gracias y gracias por haberme invitado a estar, como aunque sea brevemente, con vosotros esta noche desde Barcelona. Muchas gracias, Octavi. No sé si me puede escuchar, supongo que sí. Buenas noches allá en Barcelona y buenas noches a todos los que están del otro lado del Atlántico. Buenas tardes a todos los que estamos aquí en Latinoamérica. La verdad que es un honor para nosotros ser parte de la celebración del Día del Metropolitano, habernos sumado a la iniciativa de la red Metrópolis y también habernos sumado a través de ONU Habitat Brasil al circuito urbano y, bueno, ser parte de esta celebración del mes de octubre de las ciudades y de sus particularidades. La verdad que en paradiplomacia.org somos un grupo de entusiastas de la cooperación internacional de las ciudades. Representamos a 12 países, así que hay mucha juventud dentro de la organización que está muy atenta porque nuestra razón de ser es estudiar y promover y darle herramientas a las ciudades para hacer esta cooperación internacional de la cual hablaba Octavi. Y sobre todo la organización forma personas que tal vez que aspiran a algún día tal vez trabajar como responsables de relaciones internacionales de sus ciudades y así encontrar herramientas en la cooperación internacional que puedan ser utilizadas en la gestión local para la mejora de la vida de la gente. Y eso yo creo y estoy seguro que es de lo que nos van a contar 3 responsables de 3 ciudades protagonistas del día a día de Latinoamérica, que sabemos que han cooperado y que han echado mano a la cooperación internacional para improvisar medidas y para utilizar medidas que fueron utilizadas en otras ciudades y afrontar a esta pandemia del COVID que obligó a todos a buscar medidas de una manera rápida para poder responder. Entonces, le voy a dar la palabra a Daphne, que es una miembro de paradiplomacia.org, que va a moderar, que es de Brasil, y también a Renata Salcedo, que es de México. Y desde ya les agradezco muchísimo a los 3 oradores, a quien tuve el gusto de conocer y que sé que van a ayudarnos a ver cómo la cooperación internacional mejora la gestión de las ciudades. Muchas gracias. Obrigada, Nico. Boa tarde, participantes do Brasil e da Argentina. Boa noite, Colômbia e Espanha. Me chamo Daphne Bessen, sou analista de programas do ONU Habitat Brasil e também colaboradora da paradiplomacia.org. Estou muito contente de estar aqui hoje mediando este evento de múltiplos parceiros e países e juntando 2 grandes temas do coração, a paradiplomacia e o urbano, que por meio da cooperação tem feito um lindo trabalho no tema a ser debatido hoje, as metrópoles e a Covid-19. Este evento é organizado pela paradiplomacia.org em parceria com a rede de cidades Metrópolis, além de ser inserido no marco do Dia del Metropolitano, já apresentado por Octavi, faz parte também da iniciativa brasileira do Circuito Urbano 2020. O ONU Habitat realiza todos os anos o Outubro Urbano. O mês se inicia com o Dia Mundial do Habitat e se encerra com o Dia Mundial das Cidades. Em 2020, o Dia Mundial do Habitat abordará o tema Habitação para Todas e Todos, um futuro urbano melhor. E o Dia Mundial das Cidades focará no tema Valorizando nossas comunidades e cidades. Para promover o debate sobre os temas do Outubro Urbano de cada ano, em todo o Brasil, o escritório do ONU Habitat Brasil
criou em 2018 o Circuito Urbano, que é uma iniciativa para apoiar institucionalmente e dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores. Em 2020, a terceira edição do Circuito Urbano está sendo realizada de forma virtual. Para aproveitar as vantagens da modalidade online e aprofundar o intercâmbio de experiências e conhecimentos, esta edição está sendo realizada em parceria com os escritórios do ONU Habitat em países africanos de língua oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Dessa forma, o Circuito Urbano 2020 se centrará no tema Cidades pós-Covid-19, diálogos entre o Brasil e a África lusófona. E os eventos abordam como subtemas as questões trazidas pelo Dia Mundial do Habitat e o Dia Mundial das Cidades. Gostaria de agradecer o apoio técnico de Karina Bege, sem ela não estaríamos aqui com tanta tranquilidade, e da facilitação gráfica feita por Francine Lopes, que será disponibilizada na Galeria de Artes dos eventos no site do Circuito Urbano. Por ser um evento multicultural com participantes de diversos países e duas línguas, o português e o espanhol, ao final das falas dos convidados, farei um breve resumo em português, com o intuito de que as apresentações fiquem também claras para os ouvintes do Brasil. Vamos dar início agora às falas com nossos convidados. Gostaria de convidar Luiz Amparo Medina Herena. Luiz é formada em Finanças, Governo e Relações Internacionais pela Universidade Externado de Colômbia e mestra em Política e Desenvolvimento pela London School of Economics. Tem mais de 20 anos de experiência na implementação de políticas públicas e temas como justiça, cultura, mudanças climáticas, tecnologia e educação. Atualmente é diretora distrital de Relações Internacionais da Prefeitura de Bogotá. Por favor, Luiz. Luis, ¿se puede activar su micrófono? Está activado, perdón. Dale. Estaba Ahora haciendo ahora sí, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Nico Mancini de Para Mi Diplomacia por congregarnos a todos en esta conversación, a Octavia de la Vega de Metrópolis, a Daphne Besen de ONU Habitat, y un saludo muy fraterno, muy fuerte a Francisco Resnikov, mi colega de Buenos Aires, así como a Hugo Salomao de Belo Horizonte. Es un honor y es un gusto hablar el día de hoy con ustedes. Entonces, le he pedido a Nico que me ayude con la presentación. Si la puede proyectar, por favor. Hemos preparado un contenido sobre cómo Bogotá ha enfrentado y cómo ha asumido la cooperación y las relaciones internacionales en el marco de la pandemia de la COVID-19 particularmente. Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que tendríamos que comentar con ustedes es que la pandemia arrancó en marzo, llegó en marzo, el 6 de marzo se reportó el primer caso en Bogotá, y esta administración, la administración de la alcaldesa Claudia López, tomó posesión del cargo el 1 de enero de este año. Es decir, muy pronto después de haber llegado, nos enfrentamos con esta situación. Y desde que llegamos, la alcaldesa establece como un objetivo estratégico de internacionalización el posicionamiento de Bogotá como líder global en el avance y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto lo entendemos desde tres ejes de trabajo que a la postre terminan siendo supremamente importantes también para enfrentar la pandemia. El primero tiene que ver con la gestión de alianzas para movilizar recursos técnicos, financieros, con actores públicos y privados, nacionales e internacionales, que permitan consolidar el plan de desarrollo, es decir, un primer eje muy relacionado con la movilización de recursos desde la cooperación internacional. El segundo eje de trabajo es posicionar a Bogotá como referente global, comprometida con el avance de los ODS, ciudad cultural, competitiva y turística. Aquí cae toda la apuesta de diplomacia de ciudad, de posicionamiento desde la proyección y la promoción de la ciudad. Y un tercer eje que consiste en crear y fortalecer capacidades para el relacionamiento internacional de Bogotá, es decir,
que esa gestión no se concentre en esta dirección, sino que sea una gestión descentralizada, pero articulada, coordinada desde el distrito, y eso genera, digamos, la necesidad de establecer unos esquemas de gestión de capacidades. Nosotros nos estamos ubicando como Dirección Distrital de Relaciones Internacionales en la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, y tenemos una apuesta de articulación con procesos transversales a través de los 16 sectores y las 53 entidades de la alcaldía. Entonces, esto es como un encuadre inicial. La siguiente, por favor, como para ubicarnos desde donde operamos. Y lo que sucede con el COVID-19 es que ofrece una oportunidad maravillosa para revelar el papel fundamental que juegan las oficinas de relaciones internacionales para cualificar desde la acción internacional las políticas y las medidas que adoptan nuestras ciudades. Es decir, de alguna manera esta es una oportunidad para evidenciar el valor agregado que ofrece la internacionalización para la cualificación de la gestión distrital. Siguiente. En esa medida, digamos, enfrentar la COVID-19 ha sido un proceso de lucha contra la incertidumbre, y en esa concepción hemos venido entendiendo que este es un fenómeno global, la pandemia es un fenómeno global, que en lo local encuentra su primer frente de respuesta y de batalla. Y en esa medida, al ser un proceso global, y América Latina está como en una tercera ola, la primera ola cubre a Asia, China, Corea, y son referentes desde donde nos apoyan y nos enseñan un montón de referentes técnicos de respuesta que también fueron importantes. Luego llega a Europa una segunda ola o fase de respuesta, y América llega a una tercera ola que de alguna manera se beneficia de este conocimiento incremental de lo que ha pasado en las otras fases previas. Así que esa experiencia de otros gobiernos y la cooperación ha sido una de las principales fuentes para informar nuestras medidas y para generar conocimiento para tomar las decisiones de enfrentar la pandemia. Y en esa medida, digamos, en esta lógica, hay que hacer un reconocimiento gigante justamente a las plataformas que las redes de ciudades han ofrecido para constituir una especie de correas de conocimiento que ha beneficiado muchísimo a los habitantes de Bogotá en la medida que las medidas que hemos tomado han sido inspiradas por experiencias en otras partes del mundo. La siguiente, por favor. En esta lógica de estos escenarios, de estos espacios de compartir conocimiento, hemos participado en 100 eventos dedicados a intercambiar experiencias en el manejo del COVID en 8 meses. En 43 de estos espacios hemos sido oradores. En 10 ocasiones hemos contado con la presencia de la alcaldesa, y yo aquí quisiera subrayar el hecho de que el alcance de la internacionalización de alguna manera sí refleja una apuesta y una intención política desde el alcalde sobre la importancia y sobre el valor agregado que ofrece la internacionalización para la toma de decisiones locales. En esa medida, digamos, hemos tenido con mucha suerte la participación de la alcaldesa en estos espacios, que de alguna manera es nuestra mejor vocera, es nuestra líder de alguna manera compartiendo su visión con una voz muy clara frente a por dónde enfrentar y qué oportunidades nos genera esta situación tan difícil. Hemos tenido la participación de 7 espacios técnicos, y nuestros directivos, nuestros secretarios han participado también en un número importante de estos eventos. En total, 11 de los 16 sectores de la administración distrital se han visto beneficiados, involucrados en estos escenarios de intercambio de conocimientos. Y con esto, digamos que lo que sí quisiera como subrayar y dejar sobre la mesa para esta discusión es que al final, en la cooperación internacional para la respuesta al COVID, el conocimiento se posicionó quizás como el recurso más recurrente y más valioso para enfrentar de manera cada vez más cualificada los retos de la pandemia. Siguiente. . . . 。
sin perjuicio del conocimiento y del rol que juega el conocimiento, la cooperación tradicional, entendida como la movilización de recursos financieros y técnicos, ha sido vital para mejorar la capacidad y el conocimiento del sistema de salud, particularmente de la ciudad, al ser un problema de naturaleza de salud pública al que estamos enfrentando. Realmente el sistema de salud ha estado en el centro digamos, de la gestión y de la movilización de los recursos de cooperación. Por una parte, hemos contado con el apoyo al programa de pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, PRAS, por parte de fundaciones internacionales muy importantes. Por otra parte, digamos que más allá de este ejercicio como de rastreo y detección, hemos tenido donaciones concretas de ventiladores, tapabocas, trajes de protección, mascarillas y pruebas por parte de gobiernos nacionales y locales, con lo que hemos logrado también establecer un esquema de alianza muy sólido entre la sociedad civil, la academia, el gobierno nacional y otros gobiernos locales del país. Es decir, que a propósito de la gestión de estas donaciones que hemos recibido para estos temas, una externalidad positiva, si se quiere, es que esto nos ha llevado a producir otro tipo de alianzas con otros actores locales, ONGs, universidades, el gobierno nacional, por supuesto, y otros gobiernos locales también. Siguiente, por favor. Ahora, con todo lo que ha significado y lo que significa, porque es que aquí no podemos hablar como si la pandemia ya hubiera terminado. Seguimos en la pandemia, aquí no podemos hablar todavía de recuperación cuando estamos evidenciando en muchas partes del mundo, inclusive rebrotes. Lo que sí la alcaldesa ha hecho un llamado insistente a que no podemos perder el norte frente a los ODS. Necesitamos consolidar un modelo de sociedad que sea ambientalmente sostenible y más equitativo, y que digamos, comprender que la reactivación y la recuperación de la pandemia es una oportunidad de oro para hacer esta recuperación más sostenible, más equitativa, más justa. El papel de los actores internacionales en esta lógica también ha sido fundamental en posicionar la idea de Build Back Better en el marco de este reto global tan gigante que estamos enfrentando. Entonces, aquí tenemos como dos ejemplos de cómo, de hecho son tres, pero nos muestran cómo esta recuperación nos debe mejorar y nos debe generar mayores procesos de inclusión. Por una parte, gracias a donaciones de fundaciones como Open Society, hemos logrado impulsar el sistema distrital de cuidado, que es un sistema que busca reconocer, reducir y redistribuir la carga de las mujeres en todas las labores de cuidado, y hemos logrado llevarles equipos de cómputo también, de otra parte, a los estudiantes del sistema educativo con una donación de una fundación americana de forma muy consistente. Entonces, esto ilustra cómo procesos asociados a la desfeminización de la pobreza, al cierre digital que se ha dado con la pandemia, ayuda de alguna manera a los actores nacionales de cooperación en esas agendas prioritarias local. Otra parte, por medio de asistencias técnicas con organismos multilaterales, particular con el sistema de Naciones Unidas y el Banco Mundial, hemos aumentado nuestro conocimiento sobre el impacto de la COVID en temas de pobreza y en temas de desigualdad. Hemos también modernizado nuestra política públicas, distintas políticas públicas sociales por medio de una mejor focalización de nuestro gasto público, que se está haciendo cada vez más complejo por efectos de la reducción de los ingresos fiscales de las ciudades. Luego, este acompañamiento técnico en la cualificación del análisis y del estudio para tomar decisiones mucho más focalizadas, pues resulta supremamente estratégico en esta coyuntura. Siguiente, por favor. Y finalmente, sí, digamos que en este contexto de recuperación más verde y más articulados, yo sí quisiera finalizar la intervención subrayando el trabajo que hemos venido realizando con Buenos Aires. Bogotá y Buenos Aires son
desde este año vicepresidentes del comité directivo de C40, la principal red, bueno, una de las principales redes globales, pero muy especializada en los temas ambientales. Y ha sido súper importante en el marco de la respuesta a la pandemia, en los procesos de recuperación que se está viendo, y digamos que hemos construido juntos una visión de recuperación verde. Estamos desarrollando un plan de trabajo conjunto para invitar a la acción climática a otras ciudades de la región y avanzar a una nueva normalidad ambientalmente más responsable. Yo lo que quisiera aquí cerrar es que esta red nos permitió generar un esquema de interacción muy estrecho. Más que la red, el hecho de compartir esa vicepresidencia ha facilitado un nivel de interacción con el equipo de Pancho casi que diario, o sea, semanalmente los equipos están interactuando, pero no solamente los equipos técnicos, realmente los alcaldes de Bogotá y Buenos Aires han tenido un nivel de interacción para informar las decisiones asociadas a la respuesta al COVID muy intensa, desde respuestas estrictamente técnicas hasta, la verdad, la facilitación en procesos de gestión clave para Bogotá. En el caso de la compra de unos ventiladores en Argentina, apreciamos muchísimo esa relación porque nos facilitó gestiones en un momento dado. Entonces, realmente la pandemia ha sido una oportunidad muy importante para la visibilización, para poner en valor lo que las relaciones internacionales, la cooperación internacional, la diplomacia de ciudades puede aportar en la solución de problemas específicos, concretos, reales, y no solamente en la solución, sino también en la construcción de una visión regional frente a los retos que enfrenta América Latina de cara a la recuperación. Seremos una de las regiones con seguridad más afectadas, con mayores niveles de impacto en pobreza, en desigualdad de todo el mundo como consecuencia del COVID-19. Entonces, esperando profundizar sobre estos temas en el diálogo y en la discusión con mis compañeros, pues dejamos la presentación hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por la presentação. Agora vou fazer um breve resumo, trazendo os principais pontos da Luz em português, para que os nossos participantes que estão no Brasil possam acompanhar um pouquinho também. Foi muito interessante ver a atuação de Bogotá frente à Covid-19, e também ver o nome de várias redes, que muito provavelmente as próximas cidades também vão comentar. Bom, o objetivo estratégico de Bogotá, durante a pandemia, foi continuar se posicionando como um líder global no avanço no cumprimento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bogotá participou de 100 eventos dedicados a intercambiar experiências no manejo da Covid nesses 8 meses de pandemia. A cooperação tradicional foi vital para melhorar a capacidade e conhecimento do sistema de saúde da cidade, e uma fala que foi feita pela prefeita, que a Luz mencionou, é que não devemos perder o norte dos ODS. Necessitamos consolidar um modelo de sociedade ambientalmente sustentável e de mais igualdade. E hoje temos a oportunidade de fazê-lo. Luz mencionou também sobre o trabalho de Bogotá na rede C40, por meio da reativação da recuperação verde, e que a pandemia foi uma oportunidade importante para dar visibilidade para as relações internacionais, a cooperação internacional, a diplomacia entre cidades, para a solução de problemas concretos. Dando seguimento, gostaria agora de convidar Francisco Reznikov. Francisco Andrés Reznikov é licenciado em Ciência Política e Magister em Law and Diplomacy por la Fletcher School e em Ciência Política por la Brown University. Tiene amplia experiencia en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Hoy es subsecretario de Relaciones Internacionales en Buenos Aires. Mucho gusto, Francisco. Por favor. Bueno, muchas gracias, Daphne. Gracias, por supuesto, a Paradiplomacia y a Metrópolis por la oportunidad de compartir un poco con ustedes hoy nuestro trabajo y nuestra visión acerca de la cooperación internacional. Y aprovecho para,
Aprovecho para también saludar y agradecer a Luz Amparo, con quien nos une una amistad desde hace mucho tiempo y que ha tenido palabras tan elogiosas hace un minuto conmigo, pero también acerca del vínculo que estamos construyendo entre nuestras ciudades, y que por supuesto nosotros estamos muy, muy entusiasmados con eso también. Algo de eso voy a mencionar yo también, lo cual no estaba planeado, lo dijo Luz Amparo, lo voy a decir yo, lo que debería dar muestra de que realmente vamos en serio. Y bueno, también quiero agradecerle por anticipado a Hugo y a Renata por sus intervenciones más adelante en este seminario. Entonces, tengo una presentación, no sé si se puede proyectar o si se está siendo proyectada ya, ahí está, muy bien. Le pido si podemos pasar al siguiente slide. Ahí yo, lo que querría decir aquí básicamente es que como bien decía Luz Amparo, ¿no? La pandemia nos puso en una situación compleja para las ciudades y para los que estamos trabajando en la administración de las ciudades. Porque básicamente el gran epicentro de la pandemia fueron, y está siendo todavía, las ciudades. Como bien decía Luz Amparo, hay rebrotes en muchas de ellas, y hay otras que digamos que todavía estamos atravesando momentos difíciles, y fue todo un proceso de respuesta a la pandemia y de respuesta a la crisis, que al no haber experiencia previa y al no tener mucho, digamos, un manual de acción frente a estos temas, fue de ir aprendiendo a medida que uno iba haciendo, ir aprendiendo a medida que uno iba implementando nuevas políticas, nuevas soluciones, etcétera. Y a nivel de las ciudades, eso se vio particularmente, afectado, y fue particularmente cierto para los gobiernos locales y los gobiernos de las ciudades. Pero aparte de eso, puso en tensión muchas de las cuestiones que nosotros previamente dábamos por dada, por ejemplo, por lo menos en términos de cómo funcionaban las ciudades. No sé si ustedes han visto, pero si uno recorre un poco los medios internacionales, las revistas especializadas, se da cuenta que ha habido un debate en los últimos meses acerca de hacia dónde están yendo las ciudades post-pandemia, o cómo van a ser las ciudades post-pandemia. ¿Van a resurgir y van a tener la centralidad que venían teniendo hasta ahora y que les daba un lugar tan central en la agenda de desarrollo y en las discusiones internacionales sobre algunos temas? ¿O van a ir de a poco decayendo, la gente va a elegir irse de las ciudades, irse a vivir a otros lugares, el teletrabajo va a reemplazar al trabajo común, la gente no va a necesitar ir a las oficinas, etcétera, etcétera? Entonces, ¿hacia dónde van las ciudades? Es un debate que todavía está vigente. Luego, por supuesto, ciudades como Bogotá, Buenos Aires, que son muy globales y que tienen una agenda internacional muy, muy potente, Belo Horizonte también, por supuesto, y que por lo tanto dependían mucho de la movilidad internacional, se han visto muy afectadas también por la pandemia. Visitantes, estudiantes, turistas, negocios, etcétera, que durante meses, y que aún todavía es el caso, sigue estando severamente limitado, digamos. Y tercero, hay muchos indicios que indican que en el futuro los hábitos de las personas que viven en las ciudades o que visitan las ciudades se van a ver afectados. Vamos a interactuar de diferentes maneras. Entonces las ciudades van a necesitar transformarse para volver a ser atractivas, para volver a ser lugares atractivos para vivir, o para mantenerse como lugares atractivos para vivir. Entonces, temas claros como la nueva espacialidad, cómo seguir construyendo ciudades a escala humana, cómo seguir apostando al cambio climático como política urbana fundamental para cambiar la calidad de vida de la gente, van a ser cada vez más relevantes, y van a requerir también que hagamos muchísimos cambios, muchísimas inversiones también. Y por último, por supuesto, la pandemia está dejando en muchas ciudades un grave impacto económico y fiscal que va a necesitar de mucho apoyo para su recuperación. Entonces, sin duda que el COVID cambió el escenario internacional para las ciudades, y estamos todos viendo cómo respondemos a eso. Siguiente slide, por favor.
Entonces, nos encontramos en esa situación un poco paradójica por la cual esta pandemia que afecta tanto a las ciudades también significó de alguna forma una gran oportunidad para para incrementar nuestro nivel de intercambio, nuestro nivel de cooperación en estos tiempos. Y es justamente por la necesidad que tenemos de encontrar soluciones frente a una situación que es inédita para todos los gobiernos que participamos, digamos, que estamos haciendo frente a la crisis. Y lo que estamos viendo es que varias cosas, algunas las dijo Luz Amparo. El principal tema que yo digo que es un poco paradójico es que esta pandemia incrementó el nivel de cooperación entre ciudades, ya sea bilateralmente como a través de redes y otros espacios multilaterales. Entonces, a mí me parece muy relevante, muy interesante reconocer este hecho, porque este hecho creo que reafirma una tendencia que existía antes, pero definitivamente inicia una nueva etapa en la centralidad de las ciudades, por un lado, pero también en los niveles de interacción y de cooperación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, encontramos un terreno súper fértil para cooperar e intercambiar experiencias, entender cómo salir de la crisis, qué funciona, qué no, en otras ciudades. Eso fue posible porque ya existía una infraestructura institucional que permitía y que tenía muy aceitado todos los intercambios entre ciudades, pero al mismo tiempo eso se vio incrementado muchísimo, inclusive en un contexto en el que vimos algunos problemas de coordinación, por ejemplo a nivel de gobiernos nacionales, por ejemplo a nivel de instituciones internacionales ya existentes. Entonces a mí me interesa mucho destacar que de alguna forma, por todo el trabajo que veníamos realizando antes en términos de intercambio de cooperación y de experiencias entre ciudades, logramos de alguna forma conocer casi al instante, casi en tiempo real, un montón de iniciativas y un montón de interacciones que pudimos aplicar luego para empezar a salir de la crisis. Entonces, en términos de agenda global, ¿qué estamos viendo nosotros desde Buenos Aires? Dos grandes dimensiones sobre las cuales trabajar. Primero, hay una instancia puramente de posicionamiento. ¿Cómo hacemos para volver a mostrar a cada uno a sus ciudades como grandes destinos para venir a vivir, estudiar, trabajar y hacer negocios? Y por otro lado, una agenda urbana muy revitalizada y muy orientada, digamos, hacia una nueva cooperación. Entonces, voy a pasar muy rápidamente por lo que yo llamo posicionamiento. Vamos una más. Aquí solo decirles que nosotros estamos modificando nuestra estrategia de posicionamiento internacional, estamos incorporando nuevos parámetros, queremos destacar que la ciudad se preparó para la pandemia y que sigue estando bien preparada para la post-pandemia y que somos un Estado, un gobierno capaz de proporcionar bienes públicos de calidad, ya sea para sus habitantes como para sus visitantes, y con esos nuevos atributos queremos posicionar a Buenos Aires o volver a posicionar a Buenos Aires, reposicionarla como un gran destino urbano para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios. Entonces, eso del lado de lo que yo llamo posicionamiento y que en algún punto es una especie de competencia entre ciudades. Ahora, desde el lado de la acción internacional de ciudades, una más, por favor. Queremos apoyarnos, también hemos reformulado nuestras ideas al respecto a raíz de la pandemia y queremos posicionarnos o queremos trabajar en distintos objetivos. En primer lugar, generar nuevas alianzas estratégicas con ciudades globales y con otros actores. El ejemplo que puso Luz Amparo de nuestra alianza estratégica con Bogotá en el marco de C40 es parte de eso. Por otro lado, queremos trabajar mucho más todavía dentro de C40 y en otras redes y también con otras ciudades argentinas en tratar de transmitir un poco toda la experiencia que nosotros hemos acumulado en estos tiempos. Por ejemplo, vamos a liderar dentro de C40 todos los temas que tengan que ver con nueva espacialidad y ciudad a escala humana para intentar establecer un mecanismo de diálogo y de cooperación entre todas las ciudades de la red, incluyendo, por supuesto, Bogotá. Y por otro lado, una lección que nos deja, creo yo, que nos deja el coronavirus es que la agenda de cambio climático
si bien ya era central para las ciudades, va a seguir siéndolo inclusive más en el futuro. Entonces, una fuerte apuesta a esa agenda. Una más, por favor. Creo que quedó. Ahí está. Entonces, un poquito lo que les estaba diciendo acerca de la importancia que nosotros le vamos a dar a toda la agenda de cambio climático, con especial énfasis en los temas de movilidad sustentable, nueva espacialidad y cómo hacemos de las ciudades cada vez más ciudades a escala humana, cada vez más con el foco puesto en las personas, porque creemos que eso combina las necesidades o los nuevos hábitos de las personas post pandemia con también la centralidad de la agenda de cambio climático que a nosotros nos interesa. Y un tema muy interesante, digamos, nosotros trabajamos con redes, trabajamos bilateralmente, pero hay un tema muy interesante que creo que vale la pena, que es nosotros necesitamos de hacer de todo ese trabajo un trabajo que sea muy visible, un trabajo que sea reconocido hacia adentro de los gobiernos, pero también hacia adentro de las ciudades por el sector privado, social, civil, como importante, como relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, digamos, nosotros, Luz Amparo, yo, hacemos diplomacia de ciudades. Somos los representantes internacionales de nuestras ciudades frente a nuestros diferentes públicos, nuestros diferentes interlocutores. Ahora, no somos una cancillería, no somos como una cancillería de un país que no va a desaparecer nunca. Ningún presidente un día que ve que su cancillería no trabajó un tema en forma correcta, pensaría en eliminar la cancillería. Sin embargo, los alcaldes, si un día dicen, miren, esto no le veo el valor, no le veo el sentido, no me interesa, no veo qué le aportan al gobierno, perfectamente puede eliminar el área y nadie se va a escandalizar. Entonces nosotros estamos todo el tiempo necesitando, me parece a mí, revalidar la relevancia que nosotros tenemos para las ciudades. Y eso se hace con muchas cosas. Se hace con el trabajo que hacemos, un poco lo que dijo Luz Amparo, un poco lo que estoy contando yo, pero también teniendo una estrategia de visibilidad de nuestras acciones. Entonces nosotros creemos que todos los temas de premios, rankings, que los medios reconozcan el trabajo que se hace, toda la innumerable cantidad de instancias en las que ponemos a nuestros alcaldes a discutir estos temas, no solo tienen valor en sí mismo, sino que también sirven para visibilizar todo el trabajo. Y eso es importante, creo, para todas las áreas internacionales. Una más, por favor. Y acá muy brevemente, son dos ejemplos de, no sé si se ve claramente, yo lo veo un poco pixelado, pero para no repetir, apostamos, como dijo Luz Amparo, a una alianza con Bogotá para trabajar el tema de la agenda climática y la recuperación verde y sostenible en nuestra región. Nosotros como vicepresidentes de la red C40 por América Latina, no solo trabajando con el resto de las ciudades de C40 de la región, sino también con otras ciudades que no son miembros de C40, pero que tienen interés en la agenda. Entonces, para nosotros es una gran apuesta el trabajo que estamos haciendo junto con Bogotá. Y por otro, voy a mencionar muy rápidamente una instancia de cooperación que iniciamos con la ciudad de Copenhague, también en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, y que va a implicar, afirmamos el acuerdo ahora en muy poquitos días, y va a implicar inclusive que un experto de la Cancillería dinamarquesa se instale en Buenos Aires para trabajar junto a nosotros estos temas. Una más, por favor. Y por último, como decía antes, a nosotros nos interesa también que toda esa vinculación que tenemos internacional, porque digamos dentro de Argentina somos la ciudad quizás con más vinculación internacional y con una agenda internacional más densa, también podamos trasladarla al resto de las ciudades del país. Hay muchas ciudades de la Argentina que tienen oficinas internacionales y que trabajan muy bien, y junto con ellas queremos también de alguna forma hacer nexo, transmitir, poder ayudar a que otras ciudades desarrollen estas capacidades. Entonces, parte de nuestro trabajo también tiene que ver con que la cooperación internacional que la ciudad tiene pueda federalizarse. Una más, por favor. Bueno, y ahí termino. Eso es un poco la visión que tenemos hacia el futuro, algunas de las iniciativas,
y bueno, espero un diálogo interesante en hasta el final de este seminario. Gracias. Muitas graças, Francisco. Agora, fazendo um breve resumo sobre a fala dele em português. Foi muito interessante aprender sobre as ações de Buenos Aires nesse período e como a cooperação internacional com outras redes de cidades, principalmente, né, foram essenciais nesse processo. Francisco iniciou sua apresentação com os dados sobre a Covid-19 nas áreas urbanas, que concentram 90% dos casos, de acordo com o relatório recente da ONU. A visão reorientada de Buenos Aires agora é de ser uma capital global sustentável, segura e diversa, e que promove o talento, a criatividade e oferece a melhor qualidade de vida aos seus habitantes. A agenda de cooperação de Buenos Aires tem agora como objetivo gerar novas alianças estratégicas de cooperação com cidades globais, cidades argentinas, agências de cooperação, embaixadas e organismos multilaterais. Francisco também falou de Buenos Aires querer se reposicionar no ranking internacional, agora como uma cidade para se viver, visitar, estudar e fazer negócios. A política exterior urbana se dá, então, por meio de alianças estratégicas com redes de cidades como C40, o CCI, CGLU, o 20, entre outras que ele mencionou, e a cooperação verde se dá por meio do intercâmbio de experiências e conhecimento, e a visibilidade internacional por meio dos prêmios e melhores práticas. Francisco comentou também que as áreas de relações internacionais estão todo o tempo tentando dar visibilidade para o trabalho que fazem. Diferente de um consulado, os departamentos de relações internacionais devem justificar a sua existência com os prefeitos e prefeitas das cidades, pois, caso contrário, são áreas extintas. Então, por isso, a gente costuma ver as ações sendo difundidas e mostradas para a gente ver o trabalho que está sendo feito. Isso é muito importante. Bom, por último, me gustaría invitar Hugo Salomão, hablando desde Belo Horizonte, el único brasileño que tendremos acá, aparte de mí. Hugo Salomão es especialista en cooperación internacional descentralizada de la Universidad Oberta de Cataluña y especialización en Derecho Internacional por CEDIM. Estudió la graduación Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Minas Gerais. Hoy es director de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte, cargo que ocupa desde julio de 2018. Hugo, mucho gusto. Mucho gusto, Dafne, un gusto. Bueno, yo a pedido de Paradiplomacia voy a hablar en la mejor versión de la lengua oficial del continente, el portuñol. Entonces, quizás incluso Dafne no va a necesitar hacer una traducción porque estaré un poco en portugués, un poco en español. Pero muchas gracias por la invitación. Para nosotros de Belo Horizonte estoy sin cámara, ¿verdad? Ahora sí. Para nosotros de Belo Horizonte es un gran gusto participar de esta agenda sobre cooperación internacional descentralizada en Latinoamérica. Entonces, felicito a Paradiplomacia en primer lugar, en los nombres de Paul, de Nico, a Metrópolis también, con Octaví, que es un gran aliado, un gran amigo de nuestra ciudad, pero también a ONU Habitat, con Dafne, con Raín, que es una gran aliada, y los colegas municipalistas de Bogotá, Luz Amparo, y de Buenos Aires, Francisco. Bueno, nosotros justo estuvimos en una otra cooperación con Barcelona y con Berlín, que también era el BBB. Creo que esto puede ser una tendencia de Belo Horizonte, Buenos Aires y Bogotá. A ver si lo implementamos más veces. Y bueno, yo, Hugo, estoy en la vida, en la agenda internacional de ciudades ya casi a 10 años. Inicié mi trayectoria en la alcaldía de Belo Horizonte, estuve en algún momento en las Naciones Unidas también trabajando con gobiernos subnacionales, en el estado de Minas Gerais y ahora otra vez desde el 2018 en la alcaldía de Belo Horizonte, otra vez a frente de la estructura internacional. Y yo no solamente soy un internacionalista de formación, pero más importante, un internacionalista de convicción. Nosotros, o mejor, nuestra agenda internacional sigue aún mal comprendida
como ha traído el amigo Francisco, y es necesario cada vez más buscar espacios y oportunidades para intercambiar conocimiento, prácticas, buenas y malas, e intentar crear las mejores estructuras y propuestas para una agenda internacional municipal, sobre todo más y mejor estructurada. Pero antes de comenzar a hablar de la agenda de cooperación y de Belo Horizonte, quería mencionar, y que es fundamental para nuestro análisis, para nuestro diálogo, que es el contexto actual, ¿no? Nosotros vivimos un momento de continua centralización en los gobiernos nacionales, de muchas competencias, principalmente en los momentos de crisis como los que vivimos en los últimos años, y en alguna medida también de autoritarismo y de cerramiento contra el globalismo, como en alguna medida es el caso de Brasil, como quizás todos lo saben, pero de Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, es necesario tener esto en cuenta, esta parcial crisis del multilateralismo en alguna medida, cuando reflexionamos acerca de nuestra acción como actores internacionales de gobiernos locales. Y esto también puedo yo decir que vive también su crisis, el internacionalismo subnacional, o por lo menos no vive su mejor fase. Traigo un dato. Nosotros en Brasil, en el último cambio de gobiernos locales, tuvimos una reducción de 80% de las oficinas de relaciones internacionales. Entonces, de estas 80% de reducción, después más o menos 30% retomaron sus actividades, pero hoy tenemos la mitad de las estructuras internacionales que teníamos hace 4 años. Y esto es un punto de atención, es un riesgo, es una amenaza. Nosotros tenemos este año nuevas elecciones municipales y con este contexto no sabemos qué va a ser o hacia dónde vamos. Entonces es un escenario un poco crítico que debemos nosotros observar y pensando que tenemos también organizaciones de todos sectores de la sociedad, de la academia, es una reflexión importante para garantizar una mejor sostenibilidad a nuestra acción internacional. Un segundo punto que avanzo es el rol de las ciudades y el rol de las oficinas internacionales en este sentido. No sé si han visto, pero cuando Trump anunció que Estados Unidos dejaría el Acuerdo de París, él estaba en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y justo después que anunció que iba a salir del Acuerdo de París, el alcalde de Pittsburgh anunció que la ciudad iba a mantener o estructurar sus propios compromisos vinculados al Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero. Entonces, es importante pensar que no necesariamente dependemos, pero sí sabemos que la centralización aún está en los gobiernos nacionales, pero tenemos un papel muy central a desarrollar. Y en ese sentido, no, puede regresar a la primera, el número 1 slide aún. Gracias. Y en este sentido es necesaria una profesionalización de nuestra acción internacional. Y en este sentido traigo a ALAS, que es una experiencia muy interesante de una alianza euro-latinoamericana de cooperación internacional, de cooperación entre ciudades, que trae referentes de cooperación de Europa y América Latina. Ahí están París, Madrid, FAMSI, Andalucía, pero Ciudad de México, Medellín, Montevideo, que hoy la coordina, Belo Horizonte, Río de Janeiro, y que propuso justamente la creación de conocimiento y de capacidad técnica para el fortalecimiento de la acción internacional y de las oficinas internacionales de gobiernos subnacionales. Entonces, es un momento importante de pensar esto para pensar cómo mejor desarrollar la cooperación internacional, porque si en algún momento discutíamos la irreversible internacionalización de los gobiernos locales,
Hoy, por lo menos en Brasil, esto no está garantido. Y la cooperación internacional es la creación de puentes, es el establecimiento de vínculos que permite avanzar con políticas públicas, con presupuestos y con oportunidades para el desarrollo global y principalmente municipal que promuevan una mejor calidad de vida a la ciudadanía. Entonces, es un tema de primer orden y como dijo a Francisco hace pocos minutos, para que se cierre una oficina internacional, subnacional, no se tiene una gran movilización, pero esto debería ocurrir y nosotros necesitamos cada vez más buscar nuestros espacios. Pero bueno, entro entonces en Belo Horizonte, que es la tercera mayor metrópoli de Brasil, la séptima de América Latina. Tiene una población metropolitana de 6 millones de habitantes y tiene una acción internacional con 25 años de historia. Entonces, ¿puedo, próximo slide, por favor? En este sentido, traigo inicialmente un ejemplo muy sencillo sobre el impacto de la cooperación internacional. Nosotros, en el entre 2006 y 2009, hicimos una cooperación con Italia para la estructuración de las UMEIs, que son las unidades municipales de educación infantil, que hoy son las estructuras más calificadas de educación, seguramente de educación básica en todo Brasil. Entonces, por el simple intercambio de un conocimiento, de una experiencia, tuvimos oportunidad de desarrollar una metodología, una infraestructura de la mejor calidad posible en educación. Entonces, esto tiene impacto en la vida de millones de personas a lo largo de los años. Y por otro lado, una política pública que en el caso somos nosotros la referencia y estamos siempre compartiendo las experiencias con todo el mundo, que es nuestra política de seguridad alimentaria y nutricional, que no solamente que tiene ya casi 30 años y no solamente ha sido apropiada y compartida con ciudades y países de toda América Latina, África y Asia, sino también ha sido la política que generó el programa Fome Cero en Brasil, que sacó de la hambre millones de personas. Entonces, la cooperación es un mecanismo de directamente influenciar la vida, la calidad y el desarrollo de un territorio. El próximo, por favor. Bueno, puede pasar. Siguiente, traigo algunas experiencias muy básicas. Bueno, el anterior era una relación de los decretos de competencia. Para tener una acción internacional y planear la cooperación internacional es necesario que primero se tenga una estructura profesional y segundo se tenga instrumentos normativos y que pueda tener muy bien delimitado su papel y su capacidad de actuación y de implementación de agendas. Nosotros también somos los responsables por la coordinación de la agenda internacional en Belo Horizonte, pero esto y apoyar el alcalde y todos los secretarios y técnicos de la administración pública, pero es necesario tener esto muy bien estructurado en un marco normativo para poder mejor hacerla. El siguiente trae una estructura básica de cómo tenemos nosotros, por ejemplo, nuestra estructura internacional y teniendo la cooperación internacional como seguramente, y creo que esto se comparte por todas las oficinas internacionales, uno de los principales ejes. Próximo. Hablando específicamente de la cooperación internacional y justo en la secuencia me ingreso en las agendas del COVID que están vinculadas a la cooperación, pero el establecimiento y la gestión de vínculos con organismos internacionales es fundamental, quizás una de las agendas más importantes y esto han mencionado los colegas de Bogotá y de Buenos Aires también. Estamos en las ciudades creativas de UNESCO, en el Pacto de Milán, en el comité directivo de ALAS, como les mencioné, pero los proyectos
y convocatorias internacionales son también una gran oportunidad de hacerlos. Tenemos ahí los bienes públicos regionales del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos llamadas convocatorias de la Comisión Europea, donde también nos vinculamos con ciudades de todo el mundo, que ahí no solamente son la recepción de fondos, sino por medio de la cooperación internacional se desarrollan mecanismos que mejoran las capacidades de las ciudades. Y también proyectos pilotos de metrópolis, como justo ahora, la semana pasada cerraron las llamadas, y de mercociudades también. Siguiente. En este sentido, traigo un ejemplo de cooperación. Estamos con un proyecto de localización de hitos globales de desarrollo, de localización de esto, para promover la sensibilización de la sociedad, la capacitación de los técnicos y de los tomadores de decisiones, y la implementación de agendas, proyectos, acciones que estén reflejados en la Agenda 2030 en el municipio, porque creo que de manera general, y hablando también del contexto de la pandemia, ya tenemos un plan de acción, ya tenemos las metas, los objetivos y los mecanismos para hacerlo. Entonces, fijarnos en estos instrumentos para poder tener una mejor acción internacional, incluso en la cooperación, sería un punto central para obtener los mejores resultados. Siguiente. Las redes son ejes fundamentales. Tenemos ICLEI, CGLU, los 50-50 de ONU Mujeres, FABCIDI, Mercociudades, Metrópolis. Estamos, creo que todos vinculados, involucrados con redes internacionales que sin duda son importantes y fundamentales espacios de este intercambio y también de la creación de estas capacidades entre nuestras estructuras, no solamente internacionales, sino también las temáticas de las administraciones municipales. Siguiente. Entrando en las agendas específicas de la pandemia, traigo nuestra principal experiencia, que ha sido el repositorio de recomendaciones y buenas prácticas internacionales en respuesta al coronavirus. Nosotros, desde la primera semana donde anunció la OMS una pandemia global, iniciamos un trabajo de pesquisa y sistematización de datos e informaciones acerca de la pandemia y cómo los gobiernos nacionales y subnacionales estaban respondiendo a esta crisis en un lado, y por otro lado recogiendo las principales recomendaciones y sugestiones de los organismos internacionales para subsidiar la toma de decisiones de los gestores locales de principio, pero desde el principio pensamos que esto debería ser una agenda o una propuesta, un trabajo de cooperación. Entonces empezamos a hacer sus traducciones, y desde el principio lo hicimos en portugués, inglés, español y francés, para que este trabajo tuviera oportunidad de llegar al máximo posible de actores en todo el mundo, para quizás ayudarles en su respuesta. Puede pasar. Próximo, por favor. Hicimos 9 ediciones de este repositorio, del principal, 5 de un repositorio de reanudación, 2 ediciones de un repositorio de buenas prácticas específicas de Belo Horizonte, y una edición específica de acciones de ciudades inteligentes. Al total teníamos 8 áreas de investigación en acciones y servicios públicos, asistencia social, comunicación, cultura, turismo, economía, educación y movilidad y salud. Y como les he dicho, todo traducido a todas estas lenguas. Entonces, tuvimos oportunidad, y siguiente, por favor, de hacer vinculaciones de entre nuestros gestores públicos, como también manifestaron los colegas, para que nuestras secretarías y áreas temáticas tuvieran oportunidad de compartir sus experiencias, de aprender para generar una mejor respuesta. Y esto todo tiene que ver con la cooperación. Al total,
reunimos casi 1.800 acciones de todo el mundo. Serían 159 países, 98 organizaciones internacionales y más de 180 gobiernos locales. Obviamente nuestros datos fueron inseridos a la plataforma Cities for Global Health, que desde el principio apoyamos también y que ha jugado un papel central en estas acciones. Próximo. Algunas acciones que nosotros, la pesquisa de acciones en otras partes del mundo influenciaron las acciones de Belo Horizonte, pero solo para tener como ejemplo, aquí teníamos casi como 1,5 millones de personas en asistencia social con canastas básicas y con productos de higiene. Entonces, estas agendas siempre fueron mecanismos de incidencia y de compartir información para su mejor gestión. Siguiente. Y ya finalizando, bueno, estos son algunas de las agencias con las cuales compartimos los datos y compartimos informaciones de esta pesquisa y de este trabajo que producimos. Entonces, organizaciones bilaterales, multilaterales, ciudades, gobiernos regionales, federales y redes y organismos internacionales. Porque básicamente, y ahí ya cierro mi intervención, la cooperación internacional creo que va mucho por ahí, que tengo yo o qué puedo hacer yo para mejorar la vida de mi ciudadanía o de la ciudadanía del ciudadano en otra parte del mundo. Entonces, creo que este es el espíritu, esta debería ser la propuesta y en el Día Metropolitano, el Día Mundial Metropolitano, creo que tenemos que cada vez más pensar y proponer acciones en este sentido para hacer frente a las amenazas y los retos que nos hacen frente a todo el tiempo. Y bueno, próximo, creo que ya se finaliza aquí. Será un gusto seguir en las discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Felicitaciones por el trabajo en Belo Horizonte. Nosotros desde ONU Habitat hemos seguido todo el trabajo de Belo Horizonte en los meses de la pandemia, con el repositorio de recomendaciones de buenas prácticas, con el mapeo de iniciativas gubernamentales de países, así como acciones, directrices, de todo, en 4 lenguas. Se fue muy impresionante que pudieran hacer eso. Y Belo Horizonte se fue seguramente una de las ciudades con mayor actuación internacional en el contexto de la pandemia en Brasil. Entonces, felicitaciones. Encaminando para el debate, paso la palabra para mi colega Renata, que conducirá las preguntas. Entonces, gracias a todos y todas. Y por favor, Renata. Muchas gracias, Daphne. Luz, Francisco, Hugo, la verdad que es una maravillosa experiencia tenerlos aquí. Es un placer para todos los que estamos presentes poder escucharlos y poder aprender de ustedes y de todas sus acciones. A continuación, vamos a proseguir con el debate y con las preguntas que el público presente pues, nos ha hecho llegar. Y esto se dividirá en 2 bloques. Cada participante tendrá un máximo de 3 minutos para poder responder su pregunta. Y pues si les parece, comenzamos. La primera pregunta va dirigida para Luz y viene desde Costa Rica. Y es, con la experiencia del COVID-19, las ciudades van a experimentar o en todo caso incluir una agenda sanitaria dentro de sus lógicas de desarrollo local. Pues yo creo que no es que van a incluirnos en el futuro, es que tocó, digamos, esto es absolutamente imprescindible. Igual, yo creo que crecientemente las ciudades venían comprometiéndose más y más con la Agenda 2030 y pues hay
y existe un ODS específico para los temas de salud, creo que es el número 2, no me acuerdo, no estoy segura, pero hay un ODS específico para el sector salud y los determinantes de salud y los sistemas de salud pública. Luego ya había un posicionamiento en la agenda global, pero no necesariamente en la agenda local. Y yo creo que la pandemia sí es verdad que genera digamos, una centralidad sin precedentes de la comprensión de lo que el sistema de salud y los profesionales de salud y los esfuerzos de salud pública tienen que desarrollar. Pero también yo creo que la pandemia, no solamente en salud en términos institucionales, sino también en términos de el autocuidado, ha dejado unas lecciones muy importantes que yo creo que van a persistir una vez termine. Esto, la salud depende de cada uno de nosotros, de las medidas que tomemos, de cómo nos cuidemos, de cómo prevenimos asumir riesgos innecesarios en muchos sentidos. Entonces yo creo que también hay una toma de conciencia frente al rol individual de los ciudadanos frente a los sistemas de salud, y eso es otra externalidad importante. Muchísimas gracias, Luz. Continuamos con la siguiente pregunta, que va dirigida para Francisco, y esta viene desde Córdoba, Argentina, y es: ¿cómo ayudó a la lucha contra el COVID la implementación y trabajo de políticas públicas con base a la evidencia en el caso específico de Buenos Aires? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una historia de trabajar todas sus políticas públicas digamos, basadas en la evidencia. En el caso del COVID no fue la excepción. Nosotros tenemos, digamos, seguimos como muchas otras ciudades, seguimos con un sistema propio toda la evolución de los casos por COVID, de los casos de COVID en la ciudad, y por supuesto trabajamos muy cercanamente al gobierno nacional también para intercambiarnos toda la información, y en base a eso se toman absolutamente todas las decisiones. De hecho, el gobierno de la ciudad no solo hace eso, sino que puso a disposición de los ciudadanos toda la información con la cual toma esas decisiones. Si uno entra a la página del gobierno de la ciudad, www.buenosaires.gov.ar/coronavirus/datos, va a encontrar en formato abierto todos los datos de coronavirus de la ciudad, y a su vez todas las decisiones de política pública, por ejemplo, las que tienen que ver con el plan de puesta en marcha, que implicó una serie de aperturas en las últimas semanas de distintas actividades. De hecho, Bogotá tiene la misma aproximación, digamos, y también tiene todos sus datos públicos para este fin. Entonces, mucho apoyo en la evidencia para la toma de decisiones, y por supuesto, dentro de ese esquema, mucho intercambio con otras ciudades del mundo para entender también qué tipo de políticas funcionaron y qué no, con lo cual esa es otra forma también de incorporar evidencia a la toma de decisiones. Excelente, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta va dirigida para Hugo y viene desde Brasil, y es: con la llegada de las elecciones municipales en Brasil, ¿crees que la paradiplomacia en este contexto de pandemia va a tener más importancia que antes? Gracias por la pregunta. Yo pienso que sí. Y en estos últimos 6 meses de cierre en Brasil, las oficinas internacionales tuvieron sobre todo un rol muy importante de búsqueda, no solamente de búsqueda de informaciones, de datos, de aproximación. Por ejemplo, nuestra Secretaría de Salud todo el tiempo estaba siguiendo la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana. Entonces, de alguna manera hubo una mayor identificación de, bueno, estamos en un mundo globalizado, y lo que pasa en una parte va a afectar otra, o tiene por lo menos el potencial. Entonces, creo que el gestor tiene, o por lo menos debería tener una noción más clara, que prepararse o tener una estructura internacional
que pueda mejor hacer frente a los retos globales, no solamente los retos, pero también las oportunidades del sistema internacional, es muy estratégico. Entonces, el contexto de la pandemia, en este sentido, creo que ha jugado en nuestro favor, en el favor de las oficinas internacionales y de la acción internacional de los gobiernos locales. Sí, gracias. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida hacia los tres y esta viene desde México y es desde su visión, ¿por qué es importante la paradiplomacia para un gobierno local? No sé cómo arrancamos, pero yo creo que desde varias perspectivas, esta coyuntura que nos ha traído la pandemia nos muestra la interacción que hay entre lo global y lo local. Y la diplomacia de ciudades es es uno de los vehículos más claros, más contundentes de trasladar lo global a lo local y lo local a lo global, en doble vía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante entender que las ciudades son parte de lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando no solo en los países, en la región, sino en el planeta entero. Pero yo quisiera también subrayar, digamos, como el valor del conocimiento y de lo que ha significado poder aprender incrementalmente en una cosa como esta, que yo creo que nos va a quedar para el resto de la vida. Pues ya sabemos que si conversamos sobre los qués y sobre todo sobre los cómo, podemos cualificar y ser muy útiles. Yo creo que el gran desafío de estas oficinas es ser útiles, sobre todo para nuestros colegas de la administración que tienen que tomar las decisiones técnicas. Y Francisco lo decía ahorita, nosotros aportamos evidencias de lo que funciona en una parte, cómo lo podemos trasladar a otro, y esto nos ha hecho también aprender a ajustar, no a trasladar, no a copiar, sino cómo a partir de un referente de qué se hace, lo adaptamos a las realidades, a los recursos, a las condiciones locales, cobra vida propia y se vuelve a su vez el referente para otras partes del mundo. Entonces, yo creo que hay ahí como unas interacciones, unas correas de transmisión muy potentes que toda esta circunstancia de la pandemia han puesto en valor, han evidenciado, y yo creo que buena parte de la práctica de nuestro oficio sí se va a transformar hacia adelante como consecuencia de lo que hemos venido experimentando recientemente. Muchas gracias, Luz. ¿Algún otro que quiera aportar a esta pregunta? No, yo, digamos, es difícil de entender. Creo que todo es difícil digamos, de ser, de responderla adecuadamente o comprensivamente, pero todos creo que en nuestras intervenciones dejamos bastante en claro cuál es la importancia de la paradiplomacia digamos, para las ciudades. No, solo para decir que para mí es bastante evidente que el rol de las ciudades en la agenda internacional, por decirlo en forma un poco grandilocuente, es cada vez más relevante, cada vez más central y cada vez más importante, diría yo. Entonces, nada, lo vemos en la fortaleza y en la vitalidad de la cooperación aún en este momento de crisis, y frente a otros espacios otras instancias que han tenido problemas para coordinarse y para cooperar. Entonces, creo que ese hecho en particular habla un poco de la relevancia actual del tema, ¿no? Bueno, muy breve para complementar mis amigos Francisco y Luz Amparo. Bueno, nosotros no vivimos más en el mundo westfaliano, no del Estado-nación, donde manda la autoridad nacional y ya está, ¿no? Tenemos organismos internacionales, tenemos el derecho internacional, tenemos las corporaciones, tenemos los gobiernos subnacionales y tenemos la sociedad civil, que cada vez más tiene un papel fundamental en lo que pasa en el mundo. Entonces, nosotros estamos en un mundo cambiante y creo que el cambio viene a nuestra dirección.
de las ciudades. Entonces, el momento actual no puede no ser el mejor, pero si pensamos en una evolución, esta evolución va a ser hacia las ciudades y como centros políticos, comerciales de la vida urbana, y ahora principalmente donde tenemos un mundo que tiene más de la mitad de la población urbana, y si hablamos de América Latina, que tiene más del 80% de la población urbana, tendremos seguramente roles y potenciales y retos que necesariamente nos posicionarán como actores centrales en la agenda internacional. Entonces, creo que cierro con esto. Gracias. Muchas gracias, Hugo, a los tres. Si les parece, comenzamos con el segundo bloque de preguntas y me gustaría comenzar con una pregunta para Luz y viene desde El Salvador y es, ¿cuáles podrían ser algunas proyecciones desde Bogotá en el cumplimiento y seguimiento de la Agenda 2030 de cara a un mundo post-pandemia? Bueno, la Agenda 2030 fue la columna vertebral del programa por el cual fue elegida la alcaldesa Claudia López en octubre del año pasado y quedó de alguna manera también revalidado y refortalecida con toda la discusión que tuvo el plan de desarrollo durante el primer semestre de este año, que por ley tenemos que surtir, y sigue estando absolutamente alineada con la Agenda 2030, de una forma muy intersectorial, muy integral, y allí digamos que el llamado de la alcaldesa ha sido no perdamos de vista lo estructural, que es la emergencia climática, son las desigualdades gigantes que persisten en una región como América Latina y en una ciudad como Bogotá, no perdamos de vista la necesidad de construir un ambiente de paz, de reconciliación en una sociedad tan conflictiva y tan compleja como la colombiana y la de Bogotá en particular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Con mucho liderazgo. Vamos a tener que enfrentar unos retos gigantes por cuenta de las dificultades fiscales que se van a generar con la pandemia. Vamos a tener que hacer unas priorizaciones dolorosas. En el caso de Bogotá, estamos apuntando muy fuertemente a los temas asociados a una política social con un ingreso mínimo garantizado, una redistribución del cuidado para quitarlo exclusivamente de los hombres de las mujeres, una desfeminización de la pobreza, generando un sistema de cuidado que redistribuye y reconozca el valor del cuidado en varios actores de la sociedad, una apuesta climática muy fuerte alrededor de mejorar la calidad del aire específicamente en la ciudad y para ello las apuestas de electrificación o de descarbonización del transporte público es importante, el uso de la bicicleta, el aumento de las infraestructuras de vías para el uso de bicicleta y la peatonalización de la ciudad también es importante. Entonces ahí ubicamos unos ejes, y la generación de oportunidades para jóvenes y mujeres muy particularmente con mejor y mayor acceso a educación pertinente para el trabajo. Esos son los ejes a través de los cuales estamos avanzando en la Agenda 2030 y estamos avanzando en nuestras apuestas de plan de desarrollo que están absolutamente alineadas, como les decía. Y la idea es focalizar y trabajar con más intención en este contexto de post-pandemia. Perfecto, muchas gracias. Para nuestro otro participante, para Francisco, tenemos una pregunta que viene desde Las Flores, de la provincia de Buenos Aires, y es, en la actualidad hay muchas familias de grandes ciudades averiguando precios de propiedades en el interior profundo, en aquellas ciudades de menos de 50,000 habitantes. ¿Usted cree o tú crees que en el tiempo post-COVID eso seguirá como tendencia? Y si esto va a contribuir en el desarrollo al interior en cuestión de infraestructura. Qué pregunta difícil. Mira, yo diría que es un poco lo que decía muy al inicio de mi presentación, ¿no? Las tendencias en las grandes ciudades, hacia dónde van esas grandes ciudades.
Yo creo que definitivamente puede haber un grupo importante de gente, especialmente la que puede relocalizarse fácilmente o la que puede conseguir trabajo en distintos lugares del país. Por ejemplo, profesionales de profesiones liberales o ese tipo de cuestiones, y que sin duda considerarían mudarse. Yo vengo de una de esas ciudades de menos de 50.000 habitantes. Vine a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y luego me quedé, pero vengo de un pequeño pueblo del interior, de Coronel Suárez se llama, que está cerca de donde me llega la pregunta, y viví ahí hasta mis 18 años, hasta que me vine a estudiar. Y para mucha gente que hace el trabajo como parecido al que hago yo o de otro tipo, pero en definitiva, para muchísima gente, las ciudades más grandes son de alguna forma epicentro de un montón de actividades que no se desarrollan en otros lugares. Entonces, la verdad que tengo que decir que es muy temprano para saber qué tendencia prevalecerá. Mi impresión es que digamos, hay economías de escala que hacen que las ciudades grandes tengan quizá una ventaja en el sentido de erradicación de mucha gente, porque ofrecen muchas oportunidades en un montón de ámbitos distintos y de industrias distintas, pero sin duda hay un enorme grupo de personas que que va a buscar otro tipo de vida, otros hábitos, y que probablemente elijan ciudades o pueblos como el que me mencionan, ¿no? Así que es un poco vaga la respuesta, me hizo acordar a mi propia historia, pero bueno, nada, veremos qué termina sucediendo. Muchas gracias. Continuamos con nuestra próxima pregunta y esta va dirigida para Hugo desde México. ¿Existen mecanismos de interacción entre los ciudadanos de Belo Horizonte con la Oficina de Relaciones Internacionales, es decir, actividades, eventos, seminarios, algún tipo de acción? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en una movilización, bueno, buscando cada vez más llegar al ciudadano. Nuestra acción internacional muchas veces es, bueno, la gente la ve como muy distanciada de la ciudadanía, ¿no? El espacio global no llega al ciudadano. Pero nosotros estamos intentando cada vez más proponer agendas, proyectos, acciones donde tengamos oportunidad de dialogar, de sentar en la mesa con el ciudadano, con los grupos, asociaciones para avanzar en este sentido. Por ejemplo, tendríamos grandes acciones previstas para este año, pero por supuesto en relación de la pandemia no tuvimos oportunidad. Pero, por ejemplo, en la Semana de la Educación del municipio íbamos a tener una estructura para la Agenda 2030, donde estaríamos allá informando sobre las agendas globales de desarrollo, sobre las agendas internacionales y además proponiendo proyectos para, por ejemplo, la calificación de los estudiantes. Tenemos aquí un programa también de un decreto de este año que también no tuvimos oportunidad de avanzar, que ofrece el enseño de 8 lenguas para los estudiantes de la educación municipal. Es decir, llevar la internacionalización al enseño de lenguas. Si tengo una educación hablando inglés, español, alemán, francés, mandarín, etcétera, tendremos ciudadanos más globales. Entonces, es pensar acciones que lleguen a la punta, pero aún tenemos un mayor distanciamiento de la agenda y de las oficinas internacionales de la ciudadanía, y esto a todo momento debemos pensar y planear cómo acercarnos. Creo que esto incluso es la receta del suceso y de la sostenibilidad y de las garantías de la manutención de una acción internacional. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta. Y finalmente me gustaría concluir con una pregunta que va dirigida hacia los tres, y es: ¿cuál es el principal desafío post-COVID para sus ciudades?
Qué difíciles todas las Sí, preguntas. sí. A ver, uno, sí, es difícil, como creo que Luz levantó el dedo como diciendo uno solo, efectivamente, dificilísimo. Para ponerlo en un gran título y de nuevo un poco grandilocuente, yo diría que la recuperación verde y justa, como muchas ciudades, digamos, suscribimos esa idea, creo que es el gran desafío de las ciudades para la recuperación, o sea, recuperación post-COVID, seguro, pero qué tipo de recuperación también es importante. Y en ese sentido, criterios de sostenibilidad y criterios de equidad e inclusión social son fundamentales, por lo menos desde el punto de vista de Buenos Aires. Y un tema asociado a eso, que a mí me parece especialmente importante destacar, tiene que ver con el acceso al financiamiento. Toda la recuperación post-COVID va a ser muy intensiva en términos de financiamiento y los presupuestos de las ciudades solos no alcanzan. Entonces, acceso a paquetes de recuperación nacionales, mejor acceso, más directo acceso a financiamiento internacional por parte de organismos multilaterales de crédito. Todo eso tiene que ser parte, creo yo, de la agenda futura de las ciudades. Bueno, yo más de acuerdo no puedo estar con Francisco y creo que esos son los retos estructurales. Yo quizás llamaría también la atención frente a ver, desde el año pasado yo creo que la región y casi que el planeta evidenció unos problemas muy complejos en términos de oportunidades para jóvenes particularmente. O sea, esta promesa que había antes de tú estudias, tienes una promesa de ascenso social a través de la educación, de alguna manera se está revaluando y hay que generar unos esquemas educativos que den oportunidades, que estén muy articulados con el sector productivo para que sobre todo los jóvenes puedan tener una inserción productiva, humana, que satisfaga sus aspiraciones o sus necesidades. Este es un tema que apela a justicia social, pero también apela a un clima de paz que en este momento es un reto para la región en un contexto que ya venía cargado, ya venía evidenciando unas tensiones muy complejas y que de cara a la pandemia se van a profundizar. Entonces yo, digamos, adicional a estos retos que plantea Francisco, que son como los pilares de la recuperación, yo le añadiría un componente social ubicado en generar oportunidades efectivas de desarrollo personal, profesional, de inserción productiva de la juventud a los esquemas de recuperación que estamos planteando. Bueno, no podría también estar más de acuerdo que con mis amigos y yo veo la respuesta también en la Agenda 2030, no dejar nadie atrás. Creo que esta es la respuesta. Nosotros tenemos una oportunidad de pensar y proponer nuevas sociedades, nuevas estructuras, nuevos mecanismos de desarrollo que sean sostenibles. Esto es un eje básico. No hay como pensar hoy un desarrollo que no tenga en cuenta los gases invernaderos y etcétera. Y la inclusión pienso que es la palabra. La perspectiva, como ha traído Francisco, de género es fundamental. En Brasil, la cuestión racial también es muy grande y es fundamental que tengamos esto en perspectiva para que tengamos una inclusión y un desarrollo que sea verdaderamente inclusivo. Y si hoy si miramos hoy mi ciudad, Belo Horizonte, tenemos aproximadamente 600,000 personas en favelas. Y hoy su principal reto es la alimentación. Y seguramente cuando se pregunta cuál a la población, a la ciudadanía, principalmente los más vulnerables, lo que principalmente piensan para el futuro o qué demanda es renta, empleo
y de calidad, de seguridad. Entonces, pensar mecanismos de inclusión económica y social para los más vulnerables y no dejar nadie atrás, creo que sería la respuesta. Muchas gracias. Pues yo creo que en definitiva no hay respuestas fáciles, pero que a todos nos van a dejar reflexionando y pensando mucho. Y con esto terminaríamos lo que es nuestra ronda de preguntas y me gustaría darle la voz a los tres para que nos ayudaran a hacer sus comentarios y conclusiones finales sobre... Bueno, yo creo que estamos en un hito histórico, estamos en uno de esos momentos de la historia de la humanidad que en 100 años nos vamos atrás. ¿Se acuerdan de la pandemia del 2020 y de todo lo que trajo? Yo creo que todavía es muy pronto, lamentablemente, para poder decir que estamos al otro lado. Todavía los efectos de esta circunstancia están terminando de verse, no están terminando, no sabemos en realidad en qué punto está este proceso. América Latina no es necesariamente un sitio prioritario para que haya una distribución de vacunas en caso de que ya se establezcan y que tienen un nivel de confiabilidad alto. O sea, aquí la verdad es que tenemos que entrar en conciencia de que esto se demora todavía en ser resuelto y quizás tenemos es que aprender a vivir un rato largo con esto. Y para las ciudades va a ser, digamos, como un ejercicio de puesta a prueba del liderazgo de nuestros alcaldes y de nuestros gobernantes, porque estamos muy cerca de los ciudadanos, estamos muy cerca de los problemas y en ese sentido también de las soluciones. Y no perder el optimismo y digamos, también la visión de que esto es una oportunidad para hacer transformaciones que quizás de otra forma hubiera sido también más difícil lograr. En el caso de Bogotá tenemos, por ejemplo, experiencias como el ingreso mínimo garantizado, experiencias como la ampliación de ciclorrutas, como la instalación y la comprensión de la importancia del sistema distrital de cuidado, que es una apuesta feminista al final del día. Son esquemas que llegaron, están en línea con la apuesta de gobierno de la alcaldesa, pero llegaron para quedarse, llegaron para transformar y para generar unos cambios importantes. Y finalmente, yo creo que en términos de la cooperación y de las relaciones internacionales de las ciudades, es verdad que parte de las estructuras que se están transformando es la centralidad de los estados como actores internacionales. Eso definitivamente hoy, de cara a la pandemia, es un resultado neto sin que se haya terminado. Ya hemos comprobado cómo la acción colectiva alrededor de redes, el trabajo que ustedes hacen en Paradiplomacia, en CGLU, en UCSI, en ONU Habitat, ha sido absolutamente crítico y nos han convocado, nos han hecho comprender cómo de verdad esto es útil y cómo la gestión internacional desde las ciudades redunda en una cualificación sustancial, sustantiva de las medidas que se toman. Yo creo que esos son cambios que llegan para quedarse y todavía tenemos un reto grande como de reconceptualización. Creo que hay que hacer un ejercicio de pensar, de actuar y tener estos espacios de discusión también para reflexionar, para sistematizar, para generar capacidades, para generar conocimiento también del oficio que nosotros tenemos. Yo creo que esto se diferencia mucho. Yo trabajé 20 años en relaciones internacionales, sobre todo desde los gobiernos nacionales, desde el gobierno nacional. Es otra cosa, esto es otra práctica, es muy distinto. Entonces creo que esto hay que aterrizarlo y bueno, se aprecian mucho estos escenarios para avanzar en esa línea y bueno, cuenten con Bogotá para ser parte de la discusión de este tema siempre. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y un abrazo muy grande para todos. Bueno, Muchas gracias. Hugo, no, voy yo entonces. Muy rápidamente. No, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo. Creo que los tres estamos muy de acuerdo en todo lo que dijimos, pero no, muy rápidamente. Importancia a las ciudades, para mí, desde nuestra perspectiva, por lo menos cada vez más. Centralidad de los mecanismos de cooperación ya existentes,
entre ciudades, ya sea a nivel bilateral o a nivel multilateral, y bueno, y preponderancia de algunas agendas muy, muy estratégicas, que creo que van a ser cada vez más importantes. Temas relacionados con el cambio climático, temas relacionados con las ciudades a escala humana, temas relacionados con el género. Creo que son agendas que cada vez se ponen cada vez más en el centro de la agenda urbana, digamos. Así que creo que esos son para mí las grandes tendencias / conclusiones. Las ciudades, y creo que nosotros como ciudades tenemos que seguir apostando a eso, justamente. Así que eso es todo. Y no, quiero también felicitarte, Renata, no solo por la moderación, sino por tu obvia preferencia por Argentina en el fútbol, que veo ahí atrás la camiseta, y en un contexto tan cordial que estamos teniendo con nuestros colegas, con Luz Amparo y Hugo, Brasil y Colombia, los 3 mejores países del fútbol de América Latina, los 3 que mejor juegan. Pero bueno, Renata, tomaste una buena decisión al elegir Argentina. Nada, gracias. Bueno, en este punto no sé si estamos tan de acuerdo, pero bien, avanzamos, tranquilo. No, brincadera. No, solamente agradecer también a 2 palabras que yo mencionaría serían esperanza y optimismo. Nosotros vivimos momentos, bueno, vivir la historia es muy complicado, ¿no? Creo que nadie aquí pasó cerca de cualquier cosa en este sentido. Y bueno, nosotros en Brasil ya pasamos el 1.000.000 de infectados, ya estamos casi llegando a los 150.000 muertos, y de verdad en un contexto político que, bueno, creo que ya lo saben, de muchísima dificultad, pero no podemos bajar la guardia, no podemos parar de soñar y de avanzar con el trabajo, que es fundamental. Al final del día, nosotros, municipalistas, internacionalistas, estamos impactando la vida del ciudadano, y muchas veces de decenas o de millones de ciudadanos. Entonces, tenemos que seguir juntos, tenemos que seguir fuertes y cada vez más sumando fuerzas. Y en este sentido, agradezco y parabenizo también la movilización de Paradiplomacia por este increíble seminario, que esto pueda ocurrir más veces, porque necesitamos de verdad tener troca de experiencias y poder también influenciar estudiantes que estén acompañando y otros gobiernos que tengamos oportunidad después de trabajar más en conjunto. Creo que el multilateralismo es la respuesta, la cooperación es la respuesta, y seguramente nosotros, no solamente ahora, pero cada vez más y en el futuro tendremos un rol más significativo a jugar. Entonces, es esto. Muchas gracias a la oportunidad y seguimos juntos. Un abrazo, gracias. Y también a Francisco, Luz Amparo y los colegas de ONUATAD y de Metrópolis. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3 por su participación, por estar hoy con nosotros. Y me gustaría pasar la palabra a Nico, que nos va a dar un mensaje de cierre. No se escucha. Está silenciado. ¿Cómo? Listo. Listo. Bien. Nada, agradecerles primero, la verdad que después de escucharlos a los 3 y viéndolo desde la perspectiva de nuestra organización, que estamos permanentemente haciendo foco en ver cómo actúan las oficinas de relaciones internacionales, fue muy interesante todo lo que nos contaron. La verdad que quiero destacar el espacio que nos dio la organización Metrópolis, el espacio que nos dio Circuito Urbano, para que esto pueda suceder. Con respecto a Buenos Aires, quiero destacar 2 ideas muy interesantes que dijo Francisco. Una, primero y primordial para una oficina de relaciones internacionales, tener las metas claras,
tener las metas claras ayuda mucho a poder responder. Y la otra idea interesante que decía Francisco es tener una estructura previa armada en la Oficina de Relaciones Internacionales preparada, hace que pueda responderse mucho mejor. Así que una idea, una reflexión acerca de la importancia de tener oficinas de relaciones internacionales pensadas profesionalmente, ¿no? La profesionalización de esas oficinas es una necesidad. Por otro lado, Hugo, felicitarte por tu español, excelente. Ni siquiera es portuñol, es un español claro, muy bueno. Y destacar, nosotros teníamos muchas ganas de escuchar sobre el repositorio de buenas prácticas, y algo que me gustó mucho que contaste fue que no solo ustedes pusieron las buenas prácticas a la mano de quien, y encima traducido en muchos idiomas, de quien pudiera tomarlas, sino que también identificaron cuáles podían aplicar y cuáles se aplicaron. O sea, vuelvo a una idea interesante que es, realmente la cooperación internacional genera oportunidades de identificar buenas prácticas, aplicarlas en las ciudades y mejorar la gestión de las ciudades y mejorarle la vida de la gente. Y por último, Luz, también quiero destacar cómo identificás tu rol y ese rol de ser útiles para la gestión, o sea, las oficinas de gestión de una ciudad van a contar con la Oficina de Relaciones Internacionales que encuentra su utilidad en traerle buenas prácticas y en cooperar. O sea, la Oficina de Relaciones Internacionales funciona como un canal de conexión con el mundo y me parece una muy buena idea. El valor del intercambio del conocimiento, no solo hacia adentro, sino también con otras ciudades del mundo. Y charlamos con Luz ayer y Luz decía de darle continuidad, ¿no? Esto que acaba de suceder, que fue tan bueno, vamos a darle continuidad. ¿Qué les parece si tomamos el issue paper del que hablaba Octavio al principio, que es una muy buena síntesis de cómo se arma una estrategia de posicionamiento internacional de las ciudades, y buscamos también las buenas prácticas de estas 3 ciudades y redactamos algo, ¿no? Algo que quede, que le dé significancia a esa nota teórica y que pueda llevar a hechos también que inspiren a otras ciudades a cooperar. Y bueno, y por último, la pregunta de por qué BBB, en realidad fue una coincidencia, no lo buscamos, pero con Paul charlábamos que si alguna de las 3 ciudades no podía participar, se nos caía alguna de las ciudades, íbamos a buscar una ciudad con B larga que ya sabíamos que era Barcelona, para mantener ese BBB, porque al final nos gustó mucho y creo que el título del trabajo que vamos a hacer en conjunto lo vamos a titular BBB, la cooperación internacional de las metrópolis. Así que una vez más agradezco, por supuesto, además quiero felicitar a Paul, felicitar a Renata y a Dafne por el trabajo que hicieron. Tuvieron muchos días trabajando en equipo para que esto salga tan bien. A la gente del Circuito Urbano de Brasil que nos prestó la plataforma y, por supuesto, una vez más a nuestro amigo Octavio de la Varga y a todo el equipo de Metrópolis que hizo que esto sea tan agradable y tan rico. Muchísimas gracias. Todos os anos, no mês de outubro, o ONU Habitat celebra o Outubro Urbano, Creo que ahora vamos a ver composto por uma agenda que tem início. Adelante con el video del Circuito Urbano. Gracias. Todos os anos, no mês de outubro, o ONU Habitat celebra o Outubro Urbano, composto por uma agenda que tem início no Dia Mundial do Habitat, comemorado na primeira segunda-feira do mês, 5 de outubro neste ano, e se encerra com o Dia Mundial das Cidades, em 31 de outubro. Durante todo o mês de outubro, mobilizamos a comunidade internacional para debater sobre oportunidades e desafios apresentados pelas grandes transformações vivenciadas por nossas cidades. ONU Habitat apresenta Circuito Urbano 2020, uma iniciativa da equipe brasileira do ONU Habitat para dar visibilidade e potencializar os eventos organizados por diversos atores sobre temas relacionados ao Outubro Urbano. O ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, é a agência da ONU responsável por promover o desenvolvimento urbano sustentável. Atua na implementação da nova Agenda Urbana e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e principalmente o ODS 11,
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O ONU Habitat trabalha com todos os temas relacionados à vida nas cidades, em prol do desenvolvimento urbano social, econômico e ambientalmente sustentável e da garantia da moradia adequada para todas e todos. Alguns números sobre as edições anteriores do Circuito Urbano: 24 estados, mais de 70 cidades, mais de 200 eventos realizados, mais de 100 organizações envolvidas e mais de 34 mil participantes. Na terceira edição, realizada em 2020, os eventos serão realizados virtualmente, para garantir a segurança e a saúde de todas e todos diante da pandemia da Covid-19. A distância física não é um impedimento para estarmos próximos e promovermos debates e intercâmbios. Para aprofundar o intercâmbio de experiências e conhecimentos e aproveitar as vantagens do formato online, o Circuito Urbano 2020 será realizado pelo ONU Habitat no Brasil em parceria com os países africanos de língua oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O Circuito Urbano sempre traz temas alinhados aos principais desafios contemporâneos nas cidades brasileiras e no mundo. Nesse ano, o tema do Circuito Urbano será Cidades pós-Covid-19, diálogos entre o Brasil e a África lusófona, com foco nos 2 subtemas do Outubro Urbano: habitação para todas e todos e valorizando nossas comunidades e cidades. O Circuito Urbano 2020 contará com mais de 180 eventos selecionados, que serão realizados durante todo o mês de outubro. Participarão mais de 1.000 painelistas de todo o Brasil, dos países parceiros e convidados internacionais. Os eventos serão ao vivo ou gravados, transmitidos pelo canal do Circuito Urbano no YouTube e totalmente gratuito. O evento de abertura será transmitido ao vivo no dia 1º de outubro, às 10 horas de Brasília. Todas as sextas-feiras serão realizadas as Sextas Urbanas, eventos que o ONU Habitat organizou para compartilhar sobre nossas metodologias e projetos que ajudam a construir um futuro urbano melhor. Confira a programação em www.circuitourbano.org. Quer que a gente desenhe? Tudo bem! Será realizada a facilitação gráfica de vários eventos, com registros visuais das apresentações e debates que ficarão disponíveis na galeria de arte do site. Participe! ONU Habitat, por um futuro urbano melhor. Ahora sí, que estamos todos, muchísimas gracias, felicitaciones. Y bueno, ya los comprometo a que redactemos el trabajo BBB, que cuente las buenas prácticas dentro de la pandemia que hicieron las 3 ciudades. ¿Qué le parece? Perfecto. Listo. Maravillosa la idea. Sí, cómo no. Gracias, Luz. Gracias, Daphne y Renata. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Fue muy Gracias. lindo. Gracias. Gracias a Mucho todos. gusto. Gracias. A todas.